por favor. Muy bien, en las semanas anteriores comenzamos a ver lo que corresponde a la antropología. Vimos que se va a valer de otras ciencias para tener lo que es el estudio y asimismo, ¿verdad? Los campos específicos de los cuales hace uso para estudiar al ser humano. Hemos resumido un poquito también algunas teorías de cómo el ser humano ha evolucionado y de las cuales nosotros hoy en día hacemos una introspección de esos estudios como tal. Acá tenemos entonces que dice la antropología como antecedente, es un fruto meticuloso de la investigación. Bernardino de Sahagún es el Códice Florentino. Se considera como un antecedente de la etnografía en la imagen. Un folio, esta obra escrito en náhuatl. Nosotros sabemos que el náhuatl es el idioma, es uno de los idiomas oficiales también de México y que en algún momento fue parte de la región también de Guatemala. Aquí dice, se atribuye al explorador Francois Perón haber sido quien usó en primera ocasión el término de antropología. Perón recogió en su obra un conjunto de datos sobre los aborígenes de Tasmania. ¿Se acuerdan que al inicio nosotros hablamos, verdad, del primer homínido que se tuvo y que, o sea, hace alusión al lugar de Tasmania como tal? Acá entonces nos vuelve a mencionar y nos dice que el estudio del ser humano es muy antiguo. Presenta Heródoto en el año de 484 al 425 antes de Cristo y nos hace un recuento de cómo cada uno de ellos empezó a ver al hombre como tal. Luego nos lleva con Hipócrates en 1460, 377, perdón, antes de Cristo, y lanza la teoría de que el medio influye en los caracteres físicos del ser humano. Esta teoría siempre también ha sido muy fundamentada. Recordemos que si nosotros habíamos dicho que el ser humano era solamente recolector, solo comía hojas y frutos, pues no iba a tener el mismo desarrollo corporal que hoy en día tiene a través de todo lo que nosotros encontramos, los carbohidratos, las grasas, los lípidos, todo lo que contenga en sí una variada alimentación o nutrientes. Acá tenemos también a Aristóteles, nos habla en el año 384 al 322 antes de Cristo. Estudia al ser humano, dice por ser un animal más complejo. Habíamos dicho que nosotros, al igual que los animales comunes, pues también estamos clasificados como tal. La diferencia que radica es el raciocinio que tenemos como seres humanos. Llama la atención sobre el tamaño de su cráneo, mucho mayor que en el resto de los animales, así como sobre su carácter bípedo y que es el único animal capaz de deliberar y reflexionar, es decir, el raciocinio como tal que nos permite asimilar y estructurar ideas coherentes, lógicas y tener una interacción con otros, ser humano de nuestra misma naturaleza en el sentido de que vamos a tener una comunicación, una interacción. Cuando hablamos, ¿verdad? Que ya caminamos solamente en dos pies, es como nosotros nos consideramos, o sea, una distinción de otros animales. Algunos autores consideran a Fray Bernardino como uno de los antecedentes más notables de la etnografía, de la misma manera que otros misioneros en el siglo XVI estaban preocupados por las diversas maneras en que la religión de los indígenas podría difundirse con el cristianismo recién implantado. Vean cómo una simple situación de la cual nosotros estamos observando en el ser humano, por ejemplo, su evolución, su origen, su devenir, viene a contrarrestar o a crear confusión con también el origen religioso.
Si nosotros recordamos el origen religioso cristiano, establece que Dios creó al hombre, creó la tierra, creó empieza, ¿verdad? En el Génesis, donde dice, bueno, pues Dios separó las aguas de las aguas, y le llamó a lo seco tierra y a la proporción de agua le llamó mar. Separó, ¿verdad? La división de las aguas e hizo tierra, hizo cielo, creó al sol y a la luna, a una para que estuviera de noche, al otro para que estuviera de día, y creó a los animales, creó plantas, y por último, ¿verdad? Crea al hombre. Entonces, esa es la creación que algunos concebimos desde el punto de vista religioso. Pero si nosotros pasamos, por ejemplo, en la situación, decíamos, de ellos dicen, ¿verdad?, de los indígenas, es decir, de los mayas o ya sea los aztecas, pues todos conciben, ¿verdad?, una misma situación y que hubo una deidad que ha creado al hombre. Por ejemplo, el Popol Vuh establece, ¿verdad?, que se creó al hombre de maíz, el cual tuvo ya un desarrollo hasta el día de hoy. Entonces, cada uno viene a concebir una forma y esta establece entonces que el ser humano es un ser racional desde ese punto de vista de estos orígenes. Pero si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del origen, lo que yo les decía en relación a la evolución, vamos a encontrar cómo el ser humano y otras especies animales han cambiado y han modificado su complexión o su tamaño y peso o estatura, por ejemplo, según según la especie del animal que nosotros estemos hablando. Aquí dice, está Jorge Luis, conde de Buffon, quien escribió Historia Natural en 1749, donde señalan las ciencias naturales la diversidad física de la especie humana, es decir, la anatomía comparada. Y es aquí donde resalta lo que yo les decía, la evolución que ha tenido cada uno. Por ejemplo, algunos dirán, ¿verdad? Es que las personas de acá de Occidente, algunos son bajos. Y por ejemplo, vemos a las personas de Oriente y son altos. Y si vemos, por ejemplo, a las personas que pertenecen a una zona de calor, una zona costera, la complexión es ser delgada. Ahora bien, si nosotros nos basamos a la alimentación y a los caracteres climáticos que tiene cada uno, es por ello que nosotros encontramos esa variedad de las cuales podemos observar. Por ejemplo, otra situación, vemos, por ejemplo, que las personas de aquí, ¿verdad? De Occidente, tienen mucho vello, mientras que las personas de la región costera no. ¿Por qué situación? Porque nosotros siempre estamos cubiertos por el frío, entonces siempre utilizamos pantalón, suéteres, entre muchos otros elementos. Mientras que en la zona de calor, pues claro está, las personas usan pantalones cortos y camisetas, entonces esa situación climática, esa condición a la cual está expuesta la piel, el cuerpo, el organismo, hace la diferencia. Y por eso es que en la anatomía directamente del ser humano existe esa variación. No es simplemente porque se haya establecido, ¿verdad? De este lado, o sea, son más robustos y de este o no, o de este son altos y de este son bajos, no, sino es la complexión, perdón, las características climáticas que dan esa complexión física. Historia. Esta sección es un extracto, dice, de la historia de la antropología, es decir, no estamos pero ni siquiera en la pequeña introducción, ¿verdad? Sino solo es un fragmento. Se establece que durante el siglo XIX la llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses, desde la paleontología del cuaternario al folclore europeo. Y no solamente esos aspectos, ¿verdad? Sino nosotros también vamos a encontrar que como un pueblo original, vamos a ver muchas situaciones de las cuales cambiaron. Por ejemplo, si nosotros nos asemejáramos un poquito a la historia de los mayas, de cómo ellos encontraban la belleza, dice que le ponían desde que nacía al niño le ponían un granito de maíz
en el centro de la frente en dirección a la nariz para que el niño, o sea, observara esa situación, entonces se le cruzaran los ojos y para ellos era un símbolo de belleza, ¿verdad? O sea, ser diferente era algo bonito. Entonces ahí vamos buscando esos elementos de los cuales vienen y nos habla, por ejemplo, parte de la antropología. Dice, fue por ello una rama de la historia natural del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana, tras el aparecimiento de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico de las ciencias naturales. Muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguían pautas deducibles por observación. Es decir, el desarrollo inicial de la antropología como disciplina más o menos autónoma, es decir, fuera de las ciencias naturales, iba a encontrar un propio desarrollo, pero recordemos que definitivamente la antropología no puede estar aislada de todas las ciencias existentes, porque todas las ciencias se enfocan en un estudio específico del ser humano y su entorno. Entonces, si la antropología estudia al ser humano en todo su esplendor, no puede aislarse de una ciencia. Encontramos también, dice que el antropólogo alemán Franz Boas, inicialmente vinculado a este tipo de estudio o a esta tarea en la Academia Profesional de Antropología en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, dice Victoriana Edward Burnett Taylor, posteriormente autores como Williams, como Vinoslav, Alfred Brown, dice, desarrollan un modelo profesionalizado de la antropología. Y ya para ello, nosotros ya estamos hablando del siglo 1918. Vean, ya estamos prácticamente cercano a lo que nosotros, al año que nosotros vivimos. En todas las potencias coloniales de los principios de siglo hay esbozos de profesionalización acerca de la antropología. ¿Por qué nosotros no vamos a dejar, de ver antropología? Porque en este caso, recordemos que si vemos y nos centramos en nuestra cultura, encontramos que netamente, la región pertenecía a los mayas y que la descendencia es netamente maya. Luego, cuando vienen los españoles y traen consigo a esclavos, de color negro, traen a otros, involucrados en las navegaciones, vienen y se asientan aquí como tal en el territorio mesoamericano, estableciendo así un vínculo con los mayas, creando el mestizaje. De este surgen entonces las culturas que hoy en día nosotros conocemos, Xinca, Garífuna, Maya y Ladino. De ellos encontramos que hay 25 idiomas. Entonces dijimos en su momento, está el Xinca, está el Garífuna, está el español y aparte están los 22 idiomas mayas que se establecen. Bueno, entonces, ¿por qué no nos separamos nunca de la antropología? Porque de forma cultural, de forma del lenguaje, de forma del idioma, de forma, no sé, religiosa, vamos a buscar un origen a toda la situación que comprende la situación como tal del ser humano. Históricamente hablando, el proyecto de antropología general se componía de cuatro ramas, que era la lingüística, arqueología, antropología biológica y la antropología social. Y vean, estas están divididas según lo que destaca el ser humano como tal. Ya hablamos entonces, la lingüística, todo lo que comprenda escritura a la expresión del habla humana. La arqueología, todo aquello que comprenda lugares, sitios y componentes que vengan a pertenecer al humano antiguo. La antropología biológica, la evolución del cuerpo, la anatomía que tiene el ser humano, y la antropología social, el devenir de esa evolución en todos sus aspectos, en el idioma, nuevamente, en la religión, en la política, la organización, posiblemente el cultivo, ¿verdad? Según la región establecida, es como nosotros observamos esas situaciones de las que la antropología hace uso. Dice, referida a esta última como antropología cultural o etnología en algunos países, recuerden que nosotros hablamos también de etnias.
¿Y cuáles son las etnias? Pues son las culturas, son los grupos sociales étnicos pertenecientes a la región. Y dentro de las etnias, pues vamos a encontrar a los 22 que hay. Está la etnia quiché, la etnia maya, y vamos a proseguir con el listado como tal. Dice, no existe consenso entre las corrientes antropológicas que se realizan básicamente por un proceso trifásico que comprende en primera instancia una investigación, dice, de gabinete. En segundo lugar, una inmersión cultural y se conoce como etnografía, el trabajo de campo y por último el análisis de los datos obtenidos mediante este campo de trabajo. Cuando hablamos de un campo de investigación de gabinete, son todos los libros, artículos, revistas, escritos que se han desarrollado. Cuando nosotros hablamos de la cultura, pues perteneciendo a la región, al país del cual se está hablando. Y por último, ¿verdad? A la etnología cultural, es decir, a toda la práctica que realiza el mismo ser humano desde el punto de vista que lo esté estudiando la antropología como tal. El modelo antropológico clásico de la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura, la sociedad y la lingüística. El objeto de estudio como tal pues sigue siendo el mismo humano. Acá nos dice, el cráneo de un niño de Taún descubierto en Sudáfrica, este niño era un ay Dios mío, Australopithecus africanos, es decir, estamos hablando de un homínido. La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de esta disciplina. Ya ustedes se van a dar cuenta más adelantito que nosotros vamos a hacer la clasificación de los homínidos y de cómo el nombre del cual proviene es porque en un momento determinado fue la región donde se pudo descubrir. Entonces dice, la manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea el desacuerdo, porque la materia puede abordarse de diversos puntos de vista. Sin embargo, desde un inicio, la configuración epistemológica de la antropología consistió en la pregunta del otro, es decir, cuando nosotros estamos estudiando una situación, no solamente estamos haciendo como que el uso o en este caso sea el único campo que nosotros podamos observar. De un campo que nosotros estudiemos, pues van a surgir más. Y entonces acá viene esa confusión que existe dentro de la antropología. O sea, tendríamos que dividir cómo está realizado la antropología y es lo que genera una confusión porque todos dicen, o sea, la antropología, ¿quién estudia? Al hombre. ¿Y qué estudia del hombre? Al hombre en su ser total. Entonces no tendría por qué haber una antropología otra vez biológica, una antropología arqueológica, o sea, una antropología lingüística, porque de todas formas se estudia al hombre, pero no podemos concretar y sintetizar en un solo campo al mismo hombre si estamos hablando de distintos aspectos. Acá dice, sin embargo, a partir de este debate se plantea un fenómeno de constante automatización de la disciplina como tal, a tal grado que para muchos autores, por citar un ejemplo más conocido, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural. Y viene otra vez esa situación, ¿verdad? Que cada uno, según la rama que estudia al ser humano, es la rama de la antropología que le vamos a dar el nombre. Para culminar, establece que entonces la antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio. ¿Qué medio? Según el campo que se esté estudiando. Las relaciones interpersonales, en el marco sociocultural, en el marco que se desenvuelve, cuyo objeto va a ser el estudio del ser humano, en sus múltiples relaciones. No importa en dónde ubiquemos al ser humano, en qué aspecto, lo que no pierde de vista como tal la antropología es que sigue estudiando al ser humano en esa situación. Eso es un antecedente que se tiene, que muchos autores van a encontrar que la antropología es general y que usted estudia al ser humano en el aspecto de su idioma o en el aspecto de su cultura, de todas formas sigue siendo la antropología.
Y vamos a encontrar autores que nos va a decir, no, si está estudiando el cuerpo humano del ser humano antiguo, entonces se va a referir a la antropología biológica. Campos de acción de la antropología. Dice que Luis fue un arqueológico de Kenia que hizo numerosas aportaciones en la paleoantropología. En la imagen aparece, dice, examinando un cráneo. Aquí no tenemos la imagen, pero este autor como tal solamente presenta, ¿verdad? En la imagen que nos da a entender a un resto humano en donde él está haciendo la observación de los diversos tamaños de cráneo que nosotros hemos observado. Para hacer uso de esta imagen, podríamos asociarla con la que nosotros tenemos anterior. Esta, vean, donde dice las ramas de la antropología. El cráneo pues tiene las variaciones que yo mencioné en la clase anterior. Si vemos, entonces les dije, los pómulos van siendo una variante. Si vemos la complexión del mentón y lo que es la mandíbula, va haciendo la variante, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere sobre la imagen que menciona en este apartado como tal. Tenemos entonces acá que dice excavación del yacimiento de Grandolina en Atapuerca, España. La antropología social se orientó, dice, en un inicio en la investigación de las sociedades no occidentales. En la imagen, Alfred Kobe dice en su último investigación en 1911. Vamos a tener que estos autores vienen desarrollando estos estudios y van a presentar a un homínido con un nombre específico. Por ejemplo, acá dice la diversificación obedece a intereses por medir cuenta de los procesos que enfrentan las especies en sus distintas dimensiones. No solamente en las distintas dimensiones, sino en los lugares que fueron encontrados. La antropología biológica o física es el campo de la antropología que está especializado en el estudio del ser humano desde el punto de vista evolutivo y adaptativo. Cuando nosotros hablamos de evolutivo, fue el crecimiento y los cambios que encuentra, y a esos cambios van a ser cambios adaptativos según la situación en la cual se encuentra. Aquí vuelvo a resaltar. Dice que el homínido, después de que deja de subirse en los árboles y permanece más tiempo en el suelo, en la tierra, empieza a tener una complexión en los pies y también en las manos. Por ejemplo, cuando este se desplaza a la zona fría, por ejemplo, la zona ártica, dice que también tuvo que haber recorrido mucho, mucho terreno, del cual hace uso de las pieles de los animales que encontró a su paso, y eso le hizo generar vello en el cuerpo. Lado contrario, dice que cuando se va a una zona desértica, empieza a perder el pelaje, porque entonces el cuerpo ya no lo necesita y empieza a disminuir. Entonces ya no tiene regularmente el vello en el cuerpo, sino, o sea, ya empieza a ser una persona que hoy en día podemos observar, ¿verdad? En la piel que no tiene tanto vello, o en este caso no es tanto vello, sino le llaman pelaje como tal. Dice, cuestiones, perdón, como lo que fue la alimentación en carnes, en vegetales, el clima y otras cuestiones de salud hacen que este campo se vuelva extenso, porque entonces imagínense, ¿qué le hizo al ser humano desplazarse a la zona desértica, o qué le hace al humano aparecer en lo que es en la zona ártica, ¿verdad? O sea, son extremos y polos contrarios de los cuales fueron en su momento encontrados restos humanos en esas áreas como tal. Acá entonces dice, para lograr sus propósitos, los arqueólogos indagan en propósitos de estos materiales llamados yacimientos arqueológicos o sitios arqueológicos, calcado del inglés, dice Archaeological City. En este caso, entonces vamos a encontrar, ¿verdad? Que van a haber documentos establecidos de estos registros como tal. La antropología social, la antropología cultural o la antropología
etnológica estudia el comportamiento humano según la cultura, según las estructuras, las relaciones sociales. Cabe nuevamente resaltar algo muy visible y que por eso lo menciono mucho. Hay personas de edad avanzada que para saludarse inclinan la cabeza. Eso es una reverencia cultural. Establecer que la persona que estoy saludando, o sea, se merece mi respeto, que es una persona mayor posiblemente que yo, o que de igual forma estoy brindando un saludo, o sea, con respeto. De ahí vamos a buscar infinidades de situaciones que nosotros podemos observar en cuanto a este aspecto como tal. Pero, si nosotros vamos detallando según el área establecida, vamos a ir encontrando entonces puntos de partida o puntos de inicio que dan estudio y generan a estas ciencias o a estas ramas de la antropología. Los campos son diversos, los campos son muchos. Yo imagino que no hay un número establecido aún de ciencias o disciplinas de la antropología, ya que cada una va a ir surgiendo según la naturaleza de estudio y también van a ir cambiando según la evolución del estudio. Si nosotros vimos, por ejemplo, al último homínido o al último hombre, imagínense lo que no hemos conocido, lo que está por descubrirse. Saliendo tal vez de contexto, ¿verdad? Podríamos mencionar a la vida del supuesto extraterrestre, ¿verdad? Entonces, ahí existen o no existen, no sabemos. Y de ahí viene a buscarse, por ejemplo, una similitud con el humano, o si realmente su ADN coincide con el humano, ¿verdad? Solo que tiene otra evolución. Entonces, dentro de estas cuestiones, nosotros vamos a encontrar también cuestiones reales y cuestiones míticas, ¿verdad? Nosotros conocimos, según los griegos, ¿verdad? Esta mitología establece que habían hombres minotauros, hombres centauros, tenían a los dioses, ¿verdad? Establecidos. Entonces, ahí viene otra vez el origen del ser humano según la cultura, según la evolución que se tiene. Y cada uno va a ir asentándose según el espacio de estudio que vaya creando como tal. Muy bien, ustedes me indican si tienen alguna duda acerca del tema que abordamos el día de hoy. No, señor, de mi parte no hay ninguna duda. Katy, Weiner, No, señor. muy bien.